Metabolismo mineral. Fósforo. El fósforo es el segundo elemento más abundante en el organismo después del calcio. Pertenece al grupo 15 de la tabla periódica, específicamente a los nitrogenoides. El fósforo no es un metal. El 85% del fósforo en el cuerpo se encuentra en el tejido óseo junto con el calcio, formando los cristales de hidroxiapatito. El restante 15% se encuentra en forma de fosfatos inorgánicos. El fósforo es capaz de oxidarse espontáneamente en presencia del oxígeno. Los requerimientos en hombres son de 1500 miligramos, mientras que en las mujeres de 1000. El fósforo sérico en adultos es de 3,5 miligramos sobre decilitro y en niños es de 4,6 miligramos sobre decilitro. La absorción es por difusión facilitada mayormente, pero también se puede dar por transporte activo. La única forma en que se dé por transporte activo es cuando hay una baja de fosforación de esta concentración, y entonces el cuerpo se ve obligado a absorber a través de transporte activo. El grupo fosfato es esto: es un fósforo en el medio con 4 oxígenos en disposición tetraédrica. En sí es un poliedro formado por 4 caras. Eso es el grupo fosfato. Brevemente vamos a repasar lo que es el pH. El pH va desde 1 hasta 14, ¿okay? Y pasando por 7 se sobreentiende que es el punto neutro del pH. Entonces desde 1 hasta 6 se conoce como pH ácido, como vemos aquí en la imagen, ácido, y desde 8 hasta 14 se conoce como pH básico. Pero dentro de esta misma clasificación de pH ácido y pH básico, lo podemos dividir en dos tramos. Podemos decir que este es un ácido débil o un ácido fuerte, una base débil o una base fuerte. El ácido fuerte comprende en cuestiones numéricas desde 1 hasta 3, mientras que el ácido débil sería de 4 hasta 6, donde 7 sería neutro. Desde 8 hasta 10, 11 sería un pH básico débil, mientras que de 11 a 14 sería un pH básico fuerte. La cuestión es que el fósforo, o los grupos fosfatos, en presencia del pH se van a ver modificados y van a cambiar su estructura. ¿Qué pasa? Que el pH, cuando está básico fuerte, o sea, ubicado en esta parte, pH 11, 12, 13, 14, se va a encontrar en forma de ion de fosfato o en forma de PO4. Cuando es básico débil, o sea, a nivel de aquí, se va a encontrar en forma de hidrógeno de fosfato o fosfato de hidrógeno, y vamos a tener el HPO4. Cuando es ácido débil, o sea, ubicado más o menos en esta zona, él se va a encontrar en forma de dihidrógeno de fosfato, y en un pH fuerte se va a encontrar como ácido fosfórico. Si lo hacemos al revés, nos damos cuenta de que el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos, luego 2 y luego 1 a medida que va aumentando el pH. Entonces el grupo fosfato cambia dependiendo del pH en donde se encuentre o donde se consiga. Funciones del fósforo. La primera función que se le atribuye al fósforo es súper importantísima, y es la de formar la membrana de absolutamente todas las células. Se encuentra en todas las células formando su membrana. ¿Por qué? Porque la membrana celular está formada por los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos están formados por un alcohol, que es el glicerol, y por ácidos grasos que se unen a ese alcohol glicerol y me forman al lípido. ¿Qué pasa? Que el glicerol tiene 3 carbonos. En el primer carbono se une el primer ácido graso, en el carbono 2 se une el siguiente ácido graso, y en el carbono 3 se une un grupo fosfato, que vendría siendo este que está aquí, grupo fosfato. Y a ese grupo fosfato se adiciona o se une a él una molécula sustituyente polar. Esa molécula sustituyente polar suele ser la colina, el inositol, la etanolamina, la serina, dependiendo, y la mezcla de todo esto me va a generar un glicerofosfolípido, como por ejemplo el fosfatidilinositol, la fosfatidiletonolamina, la fosfatidilcolina, que son los componentes básicos de la membrana. Existe también la esfingomielina, pero la esfingomielina es un esfingolípido. El esfingolípido formado por un alcohol distinto al glicerol, que el glicerol de hecho es un azúcar polialcohólico, pero la esfingosina es un alcohol aminado, que en el carbono 2 tiene un grupo amino, y entonces en el carbono 1 tendría un ácido graso, en el carbono 2 tendría otro ácido graso, pero unido por enlace tipo amida. Por eso el componente se llama
ceramida, y en el tercer carbono tendría un grupo fosfato, y a ese grupo fosfato, en este caso yo tendría un esfingofosfolípido, y el esfingofosfolípido es la esfingomielina, comúnmente conocida como mielina, que recubre el axón de todas las células nerviosas y me permite la conducción del impulso nervioso de una manera mucho más rápida. Básicamente esa es una función súper esencial y súper importante. Bueno, me va a formar parte de los huesos y del esqueleto porque forma el cristal de hidroxiapatita junto con el calcio. Se encarga de constituir a los nucleótidos. Los nucleótidos son las unidades monoméricas constitutivas del ADN y del ARN. Estos son los ácidos nucleicos. ¿Qué pasa? Que cuando teníamos la composición de un nucleótido era la ribosa, la base nitrogenada y los grupos fosfato. Cuando solamente tenemos la ribosa y la base nitrogenada unida, en ese momento nosotros tenemos un nucleócido. Solo en el momento en el que a ese nucleócido se le adiciona un grupo fosfato, obtenemos un nucleótido. Únicamente cuando tiene grupo fosfato. Entonces es esencial para formar el nucleótido, que es la unidad constitutiva de los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Tiene una gran importancia en el metabolismo energético porque los grupos fosfatos se unen a través de enlaces llamados fosfoanhidro, o también llamados potencial de transferencia de grupo. Esos enlaces de alta energía, por supuesto que contienen una muy alta energía, y me van a constituir, imagínense, son los enlaces que forman al ATP, que es la moneda energética de la vida. Entonces va a desempeñar una función importante a nivel energético. Se encarga de la fosforilación de algunos compuestos. Esto significa que trabaja en conjunto con las enzimas quinasas que se encargan de fosforilar elementos. Esto es esencial para el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Esto que estamos viendo aquí sería una especie de ácido graso de la membrana, le hacen como un glicero fosfolípido. Esto sería la parte hidrofílica o la cabeza polar. Estos serían los ácidos grasos, la parte hidrófoba, y la unión de esto hidrofílico con un hidrófobo genera un compuesto anfipático que compone la membrana. Esto sería la misma estructura, pero ya vista, digámoslo así, químicamente, ¿no? Esto que estamos viendo acá, chiquitico, es el glicerol. Fíjense cómo tiene 3 carbonos. En el carbono 1 está un ácido graso saturado. Un ácido graso saturado. En el carbono 2 hay un ácido graso insaturado, porque aquí hay un doble enlace, ácido graso insaturado. En el carbono 3, que es tenemos el grupo fosfato, estamos viendo acá, y el grupo fosfato está adicionada en este caso esta colina. Entonces eso sería una fosfatidilcolina, ¿sí? Esta es la estructura. Muy bien. ¿Cuál es la función energética? Bueno, esta es la base nitrogenada, la ribosa. Cuando tengo la base nitrogenada y la ribosa, esto se llamaría nucleócido solamente. Cuando le adiciono el primer grupo fosfato, esto cambia inmediatamente a ser un nucleótido, específicamente un mononucleótido, pero mononucleótido fosfato. ¿Qué pasa? Cuando adiciono un nuevo grupo fosfato, el enlace que une a este grupo fosfato con este grupo fosfato es un enlace fosfoanhidro, un enlace de alta energía, que por supuesto me va a rendir o me va a generar la suficiente para yo poder realizar cualquier reacción que necesite mi cuerpo.